Bueno, entonces si tenemos abuelas y abuelas conectados, va para ustedes y para todos en familia, queremos traer algo, desempolvar un objeto que a todos nos va a traer recuerdos. Nuestro álbum familiar. Apuesto a que a todos nos ha traído recuerdos grandísimos. Quisiera preguntar, ¿alguno de ustedes tiene álbumes familiares en casa? Ay, qué lindo. Saludamos a la abuelita de Kiras. ¿Alguno, hace cuánto tiempo, no sé, no han desempolvado los álbumes familiares? Hoy vamos a traerlo como protagonista, porque los álbumes familiares, pequeños o grandes, nos conectan con nuestros abuelos. Un álbum familiar es mucho más que una colección de fotos. Sí, algunos no tenemos en este momento, hemos perdido de pronto la posibilidad de tenerlo en físico, pero seguro que los abuelitos y las abuelitas que están ahorita en casa y que nos están siguiendo deben tener alguno. Aprovechemos esta posibilidad para recordar dónde los tenemos. O nunca los hemos visto, o no tenemos el tiempo para hacerlo. Hoy es la oportunidad de volvernos a preguntar cómo vivir esta experiencia con los álbumes familiares, cómo darnos la opción de desempolvar aquellos que están en casa. ¿M? Un álbum familiar es mucho más que una colección de fotos. Cada foto, detrás de cada foto hay una historia, hay unos personajes, hay un color, una emoción que nos evoca. Seguramente también hay un sabor, porque cada vez que abrimos un álbum familiar y nos encontramos con las fotos que allí están, nos estamos encontrando con las anécdotas y las vivencias de las familias. Tenemos álbumes en blanco y negro, en fotos de blanco y negro, o álbumes que tienen nuestras fotos así a color. Cada foto además tiene una forma, un tamaño, un olor particular cuando están guardados en los álbumes. Que se están viendo, qué rico que estén llegando. Los mejores recuerdos, todas las razones de recuerdos vienen de las fotografías. Y hoy queremos hablar qué podemos hacer con esos álbumes familiares y cómo los abuelos, las abuelas, los tíos y toda la familia puede vivir una experiencia inolvidable volviendo a retomarlos. Por ejemplo, yo quería preguntarles, cuando hemos visto o cuando ustedes recuerdan haber visto sus álbumes familiares, lo primero que también con lo que nos encontramos son con las celebraciones. En nuestros álbumes generalmente está aquello, todo aquello de lo cual celebramos o todo lo que celebramos. Dice mucho de cada familia. Sí, es vivir los recuerdos con los abuelos. Por ejemplo, las fotos de celebraciones nos hablan de algo muy importante, que es importante para la familia. Nos habla de nuestra identidad, que celebramos, que nos gusta, que nos motiva, que nos caracteriza como familia, que es importante que celebremos. Y cuando abrimos nuestros álbumes familiares nos vamos a encontrar con esto, que es lo que nos genera, nos enorgullece. Entonces yo les quiero preguntar, ¿qué les enorgullece a ustedes, familia? ¿Lo tienen tratados fotografías? Sí, posiblemente lo tenemos. Celebramos eventos especiales, circunstancias que quedan retratadas en las fotografías. Saludos a YouTube Timayu y a todos que se siguen conectando. Muy posiblemente celebramos cumpleaños o, dependiendo de nuestras tradiciones, eventos particulares. Entonces recordemos, cuando estamos frente a una fotografía, nos vamos a poder encontrar con lo que celebramos el día. Los niños y las niñas necesitan saber esas cosas felices que celebramos, aquello que para nuestra familia genera orgullo y la manera como lo hacemos. Qué rico, mira, en la familia celebramos los cumpleaños.
¿m? Los cumpleaños son inolvidables y con los cumpleaños, por ejemplo, viene una evocación de una comida, de las comidas que nos gustan, con los que nos sentimos felices, los sabores, los olores, en los momentos, nos van a remitir a una época, a unos años. Por eso, una de las cosas fundamentales que nos recuerdan los álbumes es qué celebramos en familia y cómo lo hacemos. Y lo recordamos con nuestros abuelos. Pero miremos qué más cosas nos recuerdan y nos permiten los álbumes. Los álbumes también los hablan de los lugares de las vacaciones, donde vamos. Seguro que sí, nos sentamos a ver un álbum con nuestros abuelos, vamos a mirar los lugares que eran importantes para nosotros como familia, las experiencias de vida. ¿Qué cosas nos hace sentir felices y por eso las retomamos en vacaciones? La ropa que usamos precisamente nos remite a comida, a ropa, a época, actividades. Es una gran experiencia de recuerdos y de alegría. Y también le permite a los niños y las niñas ir construyendo su identidad. Ya miramos entonces qué celebramos, cuáles son nuestras experiencias de vida a lo largo de los años y que las hemos construido como familia. Acá detrás de cada fotografía hay un momento que ha sido importante para nosotros en familia. O por ejemplo, recordamos a aquellos que ya no están o los nuevos integrantes cada vez que hay un nacimiento y está retratado en fotografías y de las prácticas que tenemos como familias. Por ejemplo, en el caso mío, como familia, generalmente nos reunimos todos juntos. Hay un día, una vez al año, aparte de las festividades de final de año, que nos reunimos todos. Tenemos en este momento, como ahorita lo hacemos de pronto, muchos de ustedes lo tienen, son grupos de WhatsApp y es el grupo de WhatsApp de la familia y se celebra el día de Esther Family, donde rememoramos las tradiciones de mi abuelita, las comidas y las fotografías nos hablan de eso. Rememoramos sus chistes, que era lo que más la identificaba. También cuando nos encontramos con las fotografías pueden los niños identificar los diferentes lugares donde se viven las vacaciones, el mar, como lo estamos nombrando, como lo dicen ustedes, si es una ciudad, si es una zona rural o urbana. Entonces los niños están conectados y se pueden comenzar a imaginar esos lugares. Imaginemos lo que puede ser una experiencia con niños de 2 años viendo un álbum. Se puede encontrar con, como les mostraba ahorita, con una nana, con una canción de arrullo. En el caso mío, por ejemplo, esta es la finca materna y paterna que queda en los llanos orientales y para nosotros era muy importante, para mi abuelito era muy importante los caballos y también las arepas por ascendencia paisa que tenemos. Y podría ser arepitas de maíz tostado. Cuando estemos hablando con niños de 2 años, de 3 años, viendo las fotografías, cantando las nanas, cantando los arrullos, puede ser un diálogo muy sonoro. En el caso mío también, cada caballo tenía un nombre especial. Entonces teníamos a Guavina por sus pasos, teníamos a Rosillo por su color y teníamos a Pampero. Entonces imaginemos si en torno a una fotografía los abuelitos con niños de 3, 4, 5 años pueden construir las historias que hay detrás, que sucedió con Pampero, o podemos subir y bajar la voz para comenzar a contar. Algo como en un lugar donde las palmeras se mecían por el viento, en una llanura total, Pampero, Rosillo y Guavina tenían una casa. Su casa era llamada una pesebrera, estaba ubicada cerca del río.
Todas estas cosas, esas narraciones las podemos hacer con los niños, tanto de los pequeños de 2 años, de 3 años, y con los niños de 4 a 5 años podemos comenzar a dibujar esa historia que los abuelos nos cuentan en sus propias palabras, con sus dichos, subiendo y bajando la voz, y poder recordar todas aquellas, características que es el encuentro con la voz narrativa de nuestros abuelos, de nuestras prácticas, de nuestra cultura. Son historias maravillosas que podemos contárselas a los niños una y otra vez y en las cuales ellos pueden participar. Entonces hemos visto toda la narración oral, es una riqueza enorme. Hemos visto que podemos ver, precisamente podemos retomar celebraciones, cada vez que vemos nuestros álbumes, que nos enorgullece. Podemos retomar también las vacaciones, que son todas las experiencias de vida, de las cosas hermosas que hemos vivido. Podemos retomar también, según las edades, tener un encuentro con los códigos y las formas en que los niños se comunican, desde también los códigos que nuestros abuelos tienen y con los cuales se comunican. Historias maravillosas que podemos contárselas a los niños, pero también podemos ver los oficios. Por ejemplo, cuando nos encontramos con un álbum, nos encontramos con la forma en que nuestra familia ha salido adelante. Nuestros abuelitos nos pueden contar cómo veían ellos el mundo, la sociedad, las cosas en ese momento y cómo salieron adelante, qué formas creativas y habilidades construyeron. También la fotografía nos muestra cómo han cambiado el antes y el ahora, cómo eran las cosas, tanto vestidos, calles, ciudades, colores, y con eso también va la forma de pensamiento, cómo pensaba la gente en ese momento y la forma como nuestra familia salió adelante, las habilidades que desarrolló. Por ejemplo, en el caso mío, mi familia estuvo muy ligada al ámbito del comercio. Mi papá siempre compartía con nosotros juegos de conteo y juegos de ubicación y clasificación de materiales debido a como las habilidades que desarrollaron ellos en el comercio, en los diferentes sitios comerciales que teníamos. Entonces, un abuelito puede contar también qué habilidades se han desarrollado y comenzar a jugar con los niños. ¿Cuántas cosas crees que habían? ¿Cuánto costaban si ellos tienen 4 o 5 años? ¿A qué sabían lo que se vendía? O dependiendo del oficio. Por ejemplo, si el oficio fuera tejer, si el oficio fuera en torno a la cocina, si el oficio fuera en torno a algún espacio. Mis abuelitos también estuvieron trabajando con la ganadería en la zona de los llanos orientales, en el Meta y en el Casanare. Entonces, todos esos oficios que nos relacionan con nuestras familias y que nuestros abuelos nos pueden contar, cómo lo hicieron, cómo crearon cosas. Entonces nos relaciona con nuestra historia y la manera que salimos adelante. Pero ahí no termina todo. También tenemos otras formas de relacionarnos con los álbumes. Hoy les quiero mostrar algo también. En los álbumes no solo tenemos fotos, muchas veces guardamos cartas, objetos que fueron representativos de algún momento. Muchas veces esos los inmortalizamos en el tiempo. Para los abuelitos que han guardado cartas, es el encuentro con la letra, con el color, con el papel. Y podemos leerlas y también invitar a los niños a construirlas o hacerlas. Inclusive los chiquitos de 1 año o menores de 1 año se pueden relacionar en estos momentos. Si no tenemos el álbum en físico, también tenemos la posibilidad de hacerlo a partir de imágenes proyectadas los televisores o computadores o celulares de las mismas fotografías y podemos crear todo un mundo de lenguajes musicales, dramáticos, escénicos alrededor de esas fotografías. También tengo algo que no sé, ustedes me contarán si lo han tenido en casa. Son visores de telescopio. No sé si alguno lo ha tenido, lo tiene en casa.
Estos visores los encontré en mi casa. Habían varios de diferentes colores y con muchas fotografías. Imagínense lo que significa descubrir esto. Es una pequeña foto que ya se las voy a mostrar. Ahí se alcanza a notar. Es mi tío que está en un caballo, en una cabalgata. Imagínense lo que significa jugar. Sí, son geniales. Yo imagino que es que varios se reencontraron con su infancia. Y habla de, de la personalidad de nuestra familia, porque nos tiene presente qué hacían, cómo lo hacían, dónde lo hacían. ¿Mm? Sí, lo que pasó ese día, podemos comenzar, estaba leyendo los comentarios, qué sucedió ese día, cómo sucedía, por qué él estaba, por ejemplo, en esta foto, por qué él estaba montado en este caballo. Los visores son increíbles para jugar con los elementos en miniatura. Los niños que son tan especiales en fijarse en los pequeños detalles, entonces imagínense qué es el juego con un visor. Acá, que se me cayó un segundito. Entonces, los álbumes y las diferentes formas de registrar nuestra memoria, nuestra identidad, nos remite precisamente a eso, a encontrarnos con los dueños de y los portadores de esa historia que son nuestros abuelos. Por ejemplo, según los comentarios que ustedes envían, tenemos de diferentes colores. Son geniales estos visores, a mí me encantaron y podemos volverlos a desempolvar y vivir experiencias con los niños. ¿Cómo podremos hacer un dibujo pequeño que pudiera simular una fotografía o un dibujo grande, de gran tamaño que pudiera reflejar lo que son portarretratos? Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer un portarretrato en blanco y negro, la foto o hacer los portarretratos, o hacer las fotografías en blanco y negro, o en un degradé de colores, si tenemos niños de 4 a 5 años, si tenemos niños más pequeños, cómo podemos hacer collage o expresiones con pintura que sean además la forma de representar un momento, una nana, un arrullo, una comida. Sí, qué lástima que ya no tengamos esos telescopios, pero son geniales. Podemos hasta intentar crear o recrear unos. Cuando nos encontramos también con los álbumes de fotografía, nos estamos encontrando con un sentido de pertenencia. ¿Mm? ¿Qué es lo que somos como familia? ¿Qué lecciones hemos aprendido a lo largo de la historia? ¿Qué lecciones aprendieron mis abuelitos? ¿Qué aprendizajes y habilidades? ¿Qué lecciones para repetir y qué cosas para no? ¿Mm? Cuando tenemos niños y ellos se encuentran con las fotografías de sus papás cuando eran pequeños, van a preguntar por muchas cosas. Si iban al colegio, cómo eran sus amigos, si tenían mascotas, cómo era el lugar donde vivían, si alguna vez hicieron alguna pataleta. Van a aparecer una cantidad de preguntas de los niños en torno a cómo eran sus papás. ¿Y quién mejor para contarlo que los abuelitos? Esas intimidades de los padres que los niños quieren saber y que están reflejadas en sus fotografías. Esas enseñanzas que son también excelentes, esas narrativas, por ejemplo, el primer día yendo al colegio. Estoy leyendo. Dicen, es bueno seguir conservando las fotografías en físico y disponerlas en lugares de manera estratégica. Tienes toda la razón. Por eso la necesidad de crear los portarretratos, si podemos hacerlo, volver a la memoria visual, pero también materializada en las fotografías o la creación de retratos a través de los dibujos, las producciones plásticas, porque son una forma maravillosa de evocar un momento compartido. También los niños miran, preguntan en qué se parecen ellos a sus papás. Entonces, viendo las fotografías de sus papás cuando pequeños, comparan y quieren enterarse de esos pequeños detalles que para ellos son tan valiosos. Y podemos conocer a aquellos que de pronto nos contaron de la historia,
pero no los pudimos ver en persona, pero la fotografía, las cartas que están muchas veces guardamos, les voy a mostrar también algo, las cartas que guardamos en nuestros álbumes, las dedicatorias con las fechas, permiten que nos ubiquemos en un lugar, podamos hablar con los niños de los calendarios, cuántos años han pasado, en qué año estamos ahorita y que ellos puedan hacerlos. Em, ya no son tan comunes, pero podemos volver a esa memoria. Por ejemplo, si tenemos álbumes dañados, podemos repararlos con los niños, construirlos y repararlos con los niños. Si tenemos fotografías en el computador, en el celular o en la red, podemos seleccionar las que queremos imprimir o las que queremos también calcar. Podemos hacer calco, podemos hacer retrato de esa misma fotografía y puede ser la versión de la fotografía más la versión de los niños. Despiertan la curiosidad total de ellos y podemos, ellos son protagonistas, podemos darnos cuenta que nuestros niños son protagonistas y van a ser, ante esas necesidades, van a ser propuestas y cada fotografía puede traer consigo. Si estás en casa, lo puedes recordar entonces canciones, obras de teatro, expresiones plásticas, dramáticas, pueden haber, y inclusive se nos ocurre volver a hacer la receta de la abuelita o hacer la festividad que hace mucho tiempo no hacíamos, o inclusive volver a algo, volver a alguna tradición que antes de pronto se había olvidado. Podemos hacer una historia familiar creada por los niños, me parece genial que ellos puedan hacerlo. Y también podemos, a través de las fotografías, poder volver a recordar el valor de la voz, de la narración oral, el valor de las caricias mientras que entendemos y nos explican que es una fotografía. Y podemos imaginar precisamente cómo podrían ser esos momentos y retratarlos. Para los niños es muy valiosa la historia de la familia, sus saberes y sus anécdotas. Entre las anécdotas están esas vivencias de vida que hacen parte de la identidad. De pronto, la pregunta que siempre nos hacemos, ¿quiénes somos y cuál es nuestra particularidad? Tiene respuesta en nuestras familias y en nuestros abuelos. ¿Qué nos caracteriza como familia? Y por eso necesitamos volver y retomar para poder encontrar esa historia que de pronto en algún espacio quedó perdida o no la hemos retomado. También quiero mirar que en las fotografías se puede crear algo muy bonito que les voy a mostrar también a ustedes, árboles genealógicos con nuestros niños, hablando precisamente de aquellas personas que no pudimos conocer y que a través de las fotografías tenemos un encuentro con lo que ellos eran y lo que representaban. Pero podemos hacer nuestros árboles genealógicos también, que nuestros abuelitos participen en esa construcción. Bueno, hay un sinnúmero de cosas que podemos hacer a través de nuestros álbumes. Por eso son tan importantes. Pero de pronto algunos dirán, bueno, ¿y si no tengo álbumes y los tengo virtuales? Ahorita hay muchas formas, si de pronto algún abuelito nos está viendo y no puede estar en casa con su nieto en este momento, pero tiene las videollamadas para conectarse, entonces podemos mirar desde las videollamadas también, enviarles la fotografía y comenzar las narraciones, enviarles un audio contándoles qué significaba esa foto y una conversación con audios o con la videollamada. Pueden haber una forma, todo lo que dijimos también se puede construir desde las fotografías virtuales si las tenemos. Que los niños vean cómo era la niñez antes. Importantísimo, cómo eran los niños antes. ¿Por qué, por ejemplo, eran valiosos los espacios del barrio, de los parques, de las fincas familiares? O inclusive si eres una familia de fe y tienes una fe específica, los espacios donde se congregaban o iban como familia. Todo esto lo podemos hacer a través de la narración oral de los abuelitos. Es otra forma de conectarnos. Del álbum se pueden derivar todas estas expresiones. Estamos mirando qué más preguntas de pronto tenemos. Si tienen ahorita alguna pregunta o más aportes en cuanto a cómo usar los álbumes familiares, voy a estar mirando las preguntas que nos han enviado.
Ok, estaba leyendo cómo hacer los álbumes con los niños. Bueno, los álbumes con los niños podemos utilizar como hemos venido observando en los diferentes live. Podemos utilizar todo lo que es material reciclado. Podemos utilizar material industrial también, lo que es tela. Podemos construir esas bases fuertes o que son resistentes y comenzar a anexar lo que bases resistentes en cartón, en cartulina, en cartón paja o en material que hayamos reciclado. Pero también podemos, si no tenemos las fotografías, lo más lindo es retomar el dibujo de los niños, que ellos puedan hacer una fotografía. Es como la fotografía que se hace en visual de lo que le estás contando, que la retratan a través del dibujo y podemos ahí volver a como actualizar la foto desde el dibujo de los niños o a crear la foto con el dibujo de los niños, que también es una estrategia genial, portarretratos con los dibujos de los niños, que son fotografías pues que ellos expresan a través de sus procesos gráficos. ¿Cómo hablar de las personas que se han ido? Qué linda pregunta, qué más lindo que recordar las cosas bonitas, qué bello recordar que en nuestra familia había esos pequeños héroes o los grandes héroes de nuestra familia y los roles que jugaron y que tuvieron. Por ejemplo, yo les mostré a mi tío en este fotografía de telescopio. Yo no, él ya no está en este momento, pero hay muchas anécdotas de él porque él quería estudiar veterinaria. Entonces hay muchas fotografías de él trabajando con el ganado y estando sobre todo con los caballos. Entonces es una forma de volver y recordar lo que le gustaba y de saber que esas habilidades o profesiones que ellos tienen. Acá nos dicen también que la cartulina negra se puede utilizar para los álbumes, para hacer los álbumes, pero la idea es que podamos utilizar lo que tengamos ahorita en casa, inclusive las hojas blancas para hacer los dibujos de los niños o para hacer un collage, mientras que tengan una base, que se le pueda colocar una base dura, sería genial. Uy, imagina este comentario, qué lindo, a los niños les causa curiosidad la ropa. Imagínense, yo por aquí tengo algo muy bonito, es el sombrero de mi abuelito. Este sombrero es de más o menos 1950, mis abuelitos y tatarabuelitos. Se pasó de generación a generación y hay fotografías donde están. Entonces uno puede ir a buscar los abrigos que usaban, los zapatos, la forma de vestimenta que tenían y por eso fue yo que yo lo encontré entre el baúl de los recuerdos y fui a buscar dónde mis abuelitos lo habían usado, en las fotografías que había de eso. Si no lo hay, podemos imaginarlo también. Miremos qué otras preguntas hay. Ok, bueno, realmente es una gran variedad de estrategias que podemos utilizar. No sé si de pronto tenemos otra pregunta sobre los álbumes o apuntes, que es valioso todos los que nos han enviado. Yo quisiera saber, por ejemplo, si tenemos abuelitos conectados. Sí, tenemos abuelitos conectados, aquí nos muestran. ¿Cómo se han sentido? ¿Qué sienten cuando escuchan todo esto? ¿Surgen ideas de pronto para participar con con los nietos y las nietas? ¿Nos quieren compartir de pronto alguna? Documentar los tiempos. Eso me parece genial. La idea de poder ir haciendo un registro, una memoria de las cosas, hacer inclusive una lista de las cosas que no tenemos fotografías o que no tenemos un registro. Todo el sentido de pertenencia, la construcción de la pertenencia y la identidad. Aquí es algo muy lindo. Acá estamos ayudando al desarrollo integral de nuestros niños, porque la identidad hace parte de cómo ellos construyen su conocimiento, su identidad y precisamente dentro de la identidad su cultura. Entonces, no es un papel pequeño, es un rol muy grande que tienen nuestros abuelitos en transmitir y poder también construir con los niños y recordar con los niños lo que somos como familias, la huella de nuestra familia.
Qué rico que les hayan gustado estas ideas y esperamos en realidad que el contacto, si tenemos bisabuelitos, es genial y que podamos seguir desarrollando estas ideas en casa, que pensemos que estamos aportando al desarrollo integral de nuestros niños y que es muy importante el valor narrativo de nuestros abuelitos y de nuestras abuelitas, que ellos juegan un papel fundamental y que en este tiempo que estamos en casa podemos conectarnos de muchas maneras con los nietos, sea virtualmente, sea presencialmente, y que el álbum o la creación del álbum o el registro de memoria se convierta en una forma para hacerlo. Mire qué lindo. Nos cuenta Canalete que su abuelita les habla precisamente de poder restaurarlos. Restaurar los álbumes es algo genial, porque vamos a necesitar varios materiales, cintas, tijeras, poder organizar. De pronto queremos reorganizar un álbum, queremos organizarlo como por eventos o fechas y queremos desempolvar todas las fotos que tenemos reunidas en algún lugar y queremos volverlas a organizar. Y hablar sobre, por ejemplo, los procesos que han cambiado ahorita, cómo estamos haciendo desde la virtualidad, los espacios de aprendizaje y que ellos, cómo los construyeron antes. Seguramente muchos abuelitos también estuvieron en zonas rurales o entraron a una edad diferente a sus colegios y jardines. También hablar sobre ello, sobre los profesores y sobre lo que más les gustaba hacer, las materias que más disfrutaban o las experiencias que más disfrutaban. Qué lindo. Tenemos muchos recursos realmente para interactuar con los niños, en este caso con los nietos y las nietas, y espero que esto les dé muchas ideas y que podamos seguir recogiendo ya desde las experiencias en casa esas otras estrategias que hemos encontrado. Si nosotros no tenemos álbumes ni fotos, podemos recurrir a nuestras fotografías visuales para volverlos toda una serie de retratos con dibujos. Los espacios de diálogo, seguro que si hoy hiciéramos en la tarde, tarde-noche, una experiencia de volver a retomar algunas fotos que haya de álbumes familiares, habría muchas risas, momentos de reencuentro. Y nos podríamos dar cuenta, como nos dicen en el comentario, como Marlene nos dice, 2186 nos dice en el comentario, también es una forma de que ellos reconozcan estos espacios de diálogo, ya que estamos a veces tan consumidos por las redes sociales y valorar esos espacios de integración. Yo Por ejemplo, como maestra podemos construir álbumes, claro que sí, con las cartas y registros fotográficos o momentos especiales que tuvimos con nuestros niños también. Como maestros somos edificados y sobre todo estamos archivando una memoria que posiblemente no la tenemos y qué rico hacerlo. Bueno, realmente para nosotros para mí ha sido muy lindo y desde YouTube poder estar con ustedes y darles estas ideas que encontramos, seguramente hay muchas otras y irán apareciendo de cómo compartir con nuestros abuelos, nuestras abuelas, que son la identidad de nuestros hogares y lo representan a través de los álbumes, por ejemplo, familiares. Que dediquemos un día a nuestros abuelitos. Puede salir precisamente a partir de este tiempo que estamos en casa, ese día con ellos. Qué lindo esta idea. Por ejemplo, el retrato de objetos. Podemos hacer marcos y con los objetos, si no tenemos fotos, podemos hacer una fotografía con objetos. Es como un arte conceptual. Con los objetos podríamos crear unas fotografías y puede ser una galería de objetos que representen momentos y lugares. Y nos devolverán a los planes familiares y a las historias. Qué lindo, en realidad han salido muchas ideas y espero que nos sigan, cuando podamos postear este video, nos sigan contando qué cosas pudieron hacer y qué nuevas ideas, porque han estado geniales, salieron ya en la interacción con los niños y con las familias. Muchas gracias realmente. Y pues vamos finalizando, sin antes invitarlos a que nos sigan siguiendo porque van a haber muchos más live que les van a gustar y que están relacionados con todas las inquietudes que ustedes nos han dado y que sabemos que en este momento son vitales para la interacción con los niños y con todas nuestras familias.
Muchas gracias. Y les dejo un recuerdo. En el caso mío, no estoy cerca al llano, lo amo con todo mi corazón, pero estas fotografías me lo vuelven a recordar. Muchas gracias a todos.